Qué bueno, me alegro. Veo si la mail me mandó algo. No. Bueno, ¿verdad, chicos? La clase pasada. Sí, sí, Fer. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, hoy nos toca urinario entonces. Hermoso tema. Recordando de Anato, el aparato urinario está formado por los riñones, que son los encargados de producir la orina, y también otras funciones que quizás no las conocemos tanto, pero son súper importantes, que es sintetizar eritropoyetina, renina y activar la vitamina D. Todo eso lo hace el riñón. Los uretres conducen la orina de los riñones a la vejiga almacena esa orina y la uretra conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior. Riñones y uretres se consideran vías urinarias altas y vejiga y uretra vías urinarias bajas. Vamos a empezar con los riñones. Mediante la producción de orina, que dijimos que es una de las funciones de los riñones, ellos eliminan desechos, regulan el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, el agua y los electrolitos del cuerpo, y regulan el equilibrio ácido-base, o sea, el pH. Todo eso mediante la producción de orina. La eritropoyetina que sintetizan es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, la eritropoyetina. Y la renina es una enzima que interviene en el sistema renina-angiotensina-aldosterona que regula la presión arterial. El riñón está formado por nefronas, millones y millones de nefronas. Una nefrona la definimos como unidad estructural del riñón. Y es la que forma la orina, ahí está la mail. Hola May. Bueno, tranqui May, no te das drama. Solo vimos el recordatorio de los órganos que conforman el aparato urinario, riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones son los que forman la orina, entre otras funciones, y los otros la conducen hacia el exterior. Hablamos de que mediante la producción de orina, los riñones regulan el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, de agua y de electrolitos en el cuerpo, el pH, equilibrio ácido-base, y eliminan desechos. La eritropoyetina, hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, se sintetiza en el riñón, y la renina es una enzima que interviene en un sistema que regula la presión arterial, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también es sintetizada ahí en los riñones. Y activa la vitamina D. Estas serían todas las funciones del riñón. Y estamos viendo esta estructura que se llama nefrona, que es la unidad estructural del riñón. El riñón está formado por millones y millones de estas nefronas. Es la que forma la orina mediante tres procesos: reabsorción, filtración, resorción y secreción. Tiene dos partes, la nefrona. El corpúsculo renal, que esta es estructura redonda, que es donde se lleva a cabo la filtración glomerular. Vean que en este corpúsculo entra una arteriola que se capilariza y sale de vuelta como una arteriola. Ya lo vamos a ver con muchísimo detalle. Pero sepan que en este corpúsculo renal es que se filtra la sangre para formar la primera orina, se llama. Esta primera orina, que se formó por filtración en el corpúsculo renal, va a seguir por todos estos túbulos renales, donde va a cambiar esa primera orina. ¿Por qué? Porque estos túbulos renales van a secretar cosas
y van a reabsorber cosas que se filtraron acá en el corpúsculo. Esas modificaciones son las que terminan de formar la orina a lo largo de los túbulos renales. Ahora, hay otro concepto que se llama túbulo urinífero. El túbulo urinífero es la nefrona, que dijimos que es la unidad estructural del riñón, quien forma la orina y que tiene dos partes, corpúsculo y túbulos renales. La nefrona más este conducto colector forman el túbulo urinífero, que es la unidad funcional del riñón. ¿Por qué funcional? Porque si bien la nefrona forma la orina mediante esos tres procesos, filtración en el corpúsculo renal y secreción y reabsorción en los túbulos renales, el conducto colector, que se llama conducto colector porque colecta la orina de varias nefronas, vean, esta nefrona se conecta acá, pero otra nefrona se conecta acá, otra acá, otra acá, otra acá. Un conducto colector recibe entonces la orina de varias nefronas. Y también la modifica. El conducto colector, por ejemplo, es que se va a modificar qué tanta agua se nos va por la orina. Por ejemplo, si estamos deshidratados y necesitamos conservar el agua en nuestro cuerpo, este conducto colector va a sacar toda el agua que pueda de esa orina y de ahí se va a ir del riñón. Y lo mismo si estamos con algún desequilibrio del pH, ácido-base. Eso también el conducto colector lo va a tratar de equilibrar. Por eso el túbulo urinífero es la unidad funcional, porque en conjunto la nefrona y el conducto colector terminan de formar la orina. Si bien la nefrona es la que la produce mediante esos tres mecanismos, filtración, secreción, reabsorción, el conducto colector, en función del estado de hidratación y del pH, la modifica también. Por eso, las dos estructuras en conjunto se llaman túbulo urinífero, unidad funcional del riñón. Esos dos conceptos, chicos, son tan importantes que se los quise poner primero para que queden súper fijos desde ya y ahora empezamos a ver el riñón entero. Pero nunca duden de qué es la nefrona y qué es el túbulo urinífero. Ahora sí, vamos a ver parte por parte de la nefrona, empezando por el corpúsculo renal, o sea, esta estructura. Nefrona dijimos que era corpúsculo renal y túbulo renal. Vamos a concentrarnos en el corpúsculo. Está formado por dos estructuras, una cápsula de Bowman y un glomérulo. El glomérulo es un ovillito de capilares. ¿Qué pasa? Esta arteriola, que se llama aferente porque entra en la cápsula de Bowman, la arteriola aferente entra en la cápsula y se capilariza. ¿Qué tipo de capilares? Fenestrados. Y después vuelve a salir de la cápsula como arteriola eferente. Aferente entra, eferente sale. Vean, esta imagen es buenísima. Acá tenemos el glomérulo, que es el ovillito de capilares, y la cápsula de Bowman. Ese glomérulo se nota que son capilares que se forman a partir de esta arteriola aferente, que se capilariza, forma todos estos capilares fenestrados, que hacen como un ovillito, y todos esos capilares fenestrados se unen de vuelta para salir de la cápsula de Bowman como arteriola eferente. Ahora, eso era el glomérulo, ovillito de capilares fenestrados. La cápsula de Bowman está formada por tres partes. Una es el epitelio plano simple que forma la capa parietal. Ven, acá se ve, no sé si llegan a ver, acá dibujaron un núcleo. Acá quisieron dibujar un núcleo de una célula epitelial plana. Este epitelio plano simple forma la capa parietal de la cápsula Bowman. Ahora, ¿ven esta célula rosita?
que tienen muchas prolongaciones y están como abrazando al glomérulo. Bueno, esas células se llaman podocitos. Ya vamos a ver por qué. Y conforman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entre las dos capas de la cápsula de Bowman, la parietal, que es el epitelio plano simple, y la visceral, que son los podocitos, está el espacio de Bowman, que es donde se forma la primera orina. Porque la orina se forma por ultrafiltración o filtración. O sea, la sangre que está pasando por estos capilares fenestrados va a atravesar algunas estructuras, que ya vamos a ver qué son, y algunos componentes de la sangre pasan al espacio de Bowman, y esa es la primera orina, que después se va a modificar en los túbulos renales, en el conducto colector, y la hacemos pis en el exterior. Se forma a nivel del espacio de Bowman. Así lo vemos al microscopio, al corpúsculo renal, esta primera parte de la nefrona. Glomérulo, que es el ovillito de capilares fenestrados, el espacio de Bowman, blanco, y la capa parietal de la cápsula de Bowman. Ven, estos núcleos basófilos son de células epiteliales planas. La capa visceral no la identificamos bien porque acá se hace como un bollo, pero este bollo que ven acá sería el glomérulo, ovillito de capilares fenestrados, recubiertos de los podocitos que ellos conforman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Eso es lo que estaríamos viendo acá, que no se nota bien nada. Bueno, yo les conté que la orina se forma por filtración glomerular. O sea que distintos componentes de la sangre dentro de esos capilares fenestrados, de ese glomérulo, atravesaban distintas estructuras y se iban al espacio de Bowman. Y así se forma la primera orina o ultrafiltrado. Bueno, ¿cuáles son esas estructuras que tienen que atravesar los componentes de la sangre para pasar a formar la primera orina? Bueno, a esa estructura se le llama barrera de filtración. Todas las que tienen que atravesar los componentes de la sangre para ir al espacio de Bowman y formar la primera orina. Tenemos, miren acá, lo rojo es un capilar fenestrado. Sería el endotelio del capilar fenestrado. ¿Se acuerdan que era fenestrado? Porque tenía fenestras o ventanitas o agujeritos en las células endoteliales con una telita delgada. Bueno, y lo celeste es la lámina basal de ese capilar fenestrado. ¿Se acuerdan que la estructura de un capilar siempre es endotelio y lámina basal? Nada más. Y abrazando a esos capilares fenestrados están estas células que son los podocitos que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Vean que los podocitos, este es el núcleo del podocito, tienen muchas prolongaciones. Tienen prolongaciones primarias, de esas primarias salen secundarias y de esas secundarias salen terciarias. Miren esto. Estas serían las prolongaciones primarias del podocito, de esas salen las secundarias y de esas, vean que salen terciarias, todas estas. Esas prolongaciones terciarias de los podocitos se llaman pedícelos, como si fueran pies, pero se llaman pedícelos. Y vean que queda un mini espacio entre los pedícelos. Bueno, ese mini espacio, espacio bien chiquitito que queda entre los pedícelos se llama ranura de filtración. Serían como si cada uno de mis dedos fuese un pedícelo. Los pedícelos están así. Y los espacios que quedan entre los pedícelos
son las llanuras de filtración. En esas llanuras de filtración, ahí se ve bien, en esas llanuras de filtración hay una tela, una telita que se llama diafragma de la llanura de filtración. Por ahí es que pasan los distintos componentes de la sangre hacia el espacio de Bowman para formar el ultrafiltrado. Entonces, nuestros tres componentes de la barrera de filtración son, si por acá pasa la sangre, las nombramos de acá para afuera. Endotelio del capilar fenestrado, o sea, del glomérulo. Lámina basal, acá está mejor, endotelio, lámina basal, las dos del capilar fenestrado, y el diafragma de las llanuras de filtración que están delimitadas por los pedícelos. Estos son los tres componentes de la barrera de filtración. Hasta ahora, chicos, todos estos son como los conocimientos más básicos y requete importantes, porque nosotros nunca tenemos que dudar. ¿Qué es una nefrona? ¿Qué es un túbulo urinífero? ¿Qué partes tiene la nefrona? Corpúsculo y túbulos renales. Y ahora vemos qué partes tiene el corpúsculo renal. Ya hablamos de la cápsula de Bowman y hablamos del glomérulo. Bueno, estas células que las ven celestes, entre los capilares fenestrados que forman el glomérulo, se llaman células mesangiales intraglomerulares. No son tan importantes, pero sí las tenemos que tener súper en cuenta. Tenemos que saber que están dentro del corpúsculo renal, entre los capilares fenestrados del glomérulo, que tienen función de fagocitosis, porque imagínense que esta barrera de filtración justamente está filtrando todo el tiempo componentes de la sangre al espacio de Bowman. Y imagínense que es como usar un colador, se tiene que lavar el colador, porque si no le van quedando cositas que después impiden que pueda filtrar bien ese colador. Bueno, las células mesangiales intraglomerulares fagocitan y mantienen en buenas condiciones la barrera de filtración. Fagocitan cualquier cosa que haya quedado ahí trabada. Dan sostén estructural a los podocitos y regulan la filtración glomerular. Pero como quien se acuerda de una función, yo me acordaría de la fagocitosis para mantener siempre limpia la barrera de filtración. Bien. El corpúsculo renal decimos que tiene dos polos. Un polo vascular, que es por donde entran y salen las arteriolas. Entra la arteriola aferente, sale la arteriola eferente. Y el polo urinario es por donde el espacio de Bowman se continúa con la luz de los túbulos renales. El primer túbulo renal, ya lo vamos a estudiar bien después, pero el primero es el túbulo contorneado proximal. Por eso puse TCP. ¿Por qué les digo esto? Porque acá en el polo vascular del corpúsculo renal, o sea, la parte donde entra la arteriola aferente y sale la eferente, hay tres estructuras relacionadas entre sí que forman el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular tiene la función de regular la presión arterial. Es algo que después estudiamos en fisiología, pero de esto sí tenemos que aprendernos cuáles son los tres componentes y dónde están. Uno se llama mácula densa, que vean que es una parte de uno de los túbulos. Los túbulos renales son simples, tienen una estructura es solamente un epitelio con una lámina basal. Esos son los túbulos renales. Generalmente tienen epitelio cúbico simple. Y la mácula densa es un conjunto de estas células epiteliales que forman la pared del túbulo recto distal, ya lo vamos a volver a ver más adelante, pero es un túbulo específico de la nefrona que cuando pasa y contacta con el polo vascular de su propio glomérulo, hace que estas células de la pared se diferencien.
de ser cúbicas van a pasar a ser cilíndricas y obviamente cumplen una función en esto de la regulación de la presión arterial. A este grupito de células epiteliales cilíndricas de la pared del túbulo se le llama mácula densa, y eso es uno de los 3 componentes. El otro son células mesangiales extraglomerulares, que vean que están entre las dos arteriolas, la aferente y la eferente. Y las células yuxtaglomerulares, que ahí le hago zoom, son en realidad células musculares lisas de la pared de esa arteriola que se modificaron para cumplir una función en esto de la regulación de la presión arterial. Vean que este es el endotelio de la arteriola, sería parte de la túnica íntima, y acá está la túnica media de músculo liso. Y ven que acá estas células se modifican y forman las células yuxtaglomerulares, que forman parte de este aparato yuxtaglomerular. Entonces, Fer, sí, Facu, decime. ¿las células yuxtaglomerulares están solo en la anterior aferente? Principalmente, leí que están en las dos, pero principalmente en la aferente, sí. Dale, gracias. Ya busco algo. Ahí está, esa duda tenía. Porque no es necesario saber, nosotros solamente tenemos que saber que el aparato yuxtaglomerular son estas 3 estructuras que de alguna forma se relacionan para regular la presión arterial. Pero como al principio yo les conté, el riñón sintetiza renina, que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que regula la presión arterial. Son todas cosas que estudiamos en fisio, pero para que les cierre, son estas células yuxtaglomerulares las que secretan renina y junto con las otras 2 estructuras del aparato yuxtaglomerular regulan la presión arterial. Todo lo que tenemos que saber. Ahí les aclaré bien, por si quieren repasar, dónde está cada una. Células mesangiales extraglomerulares entre las arteriolas aferente y eferente. Eran las celestes entre las 2 arteriolas. La mácula densa son células de la pared del túbulo recto distal que se modifican a cilíndricas al contactar con el polo vascular de su corpúsculo renal. Y las células yuxtaglomerulares son células musculares lisas de la pared de la arteriola principalmente aferente que secretan renina. Y así es que nosotros la vemos al microscopio. Acá tenemos un corpúsculo renal con su glomérulo y capa visceral de la cápsula de Bowman, la capa parietal de la cápsula de Bowman, el epitelio plano simple, y el espacio Bowman entre esas 2 capas. Y acá tenemos en el polo vascular, deducimos, el túbulo recto distal, que al contactar con ese polo vascular, vean que acá ustedes me dirán, Fer, yo no le veo mucha forma cúbica a las células. No sean problemas, son cúbicas. Y vean que acá hay un grupito de células distintas. Bueno, estas son las células que se diferencian a cilíndricas y forman la famosa mácula densa. Son células de la pared del túbulo recto distal que se diferencian a cilíndricas cuando contactan con el polo vascular de su propio glomérulo, su propio corpúsculo renal. Bueno, este dibujito me encanta porque es esquemático. Tenemos la arteriola aferente que entra en la cápsula de Bowman y se capilariza y forma un ovillito de capilares fenestrados y que después se juntan para volver a formar una arteriola eferente que sale de la cápsula de Bowman. Y se ven las 2 capas, la parietal y la visceral, que son los podocitos,
de la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman entre esas dos capas. Y en ese espacio de Bowman es que se forma la primera orina por filtración a través de la barrera de filtración y continúa su caminito por los túbulos renales, que el primero siempre es el túbulo contorneado proximal. Bueno, esta también me encanta. Tenemos el corpúsculo renal, que es una de las dos partes de la nefrona, con sus dos partes, el glomérulo, que es el ovillito de capilares fenestrados, y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman con sus dos capas, parietal, epitelio plano simple, y visceral, podocitos. Entre ellas el espacio Bowman. Y tenemos las células mesangiales intraglomerulares. Y vean, también se notan lindos los tres componentes del aparato yuxtaglomerular. Células yuxtaglomerulares, que vean que son células musculares lisas de la pared de la arteriola, principalmente aferente, aunque también la dibujan en la eferente. Las células mesangiales extraglomerulares, entre las dos arteriolas, y la mácula densa, que son células del túbulo rectodistal que se diferencian acilíndricas cuando contactan con su corpúsculo. Y esta también es bella, súper esquemática. Capa parietal de la cápsula Bowman, capa visceral de la cápsula Bowman, espacio Bowman. Y vean cómo se continúa con la luz del túbulo contorneado proximal. Bien, eso fue corpúsculo renal, una de las dos partes de la nefrona, que es la unidad estructural del riñón. Ahora vamos a ver la otra parte, que son los túbulos renales. Nosotros tenemos que ser muy ordenados cuando nos preguntan cuáles son los componentes de la nefrona. Tenemos que empezar siempre por el corpúsculo y después decir en orden los túbulos renales. Porque la orina dijimos que sale del espacio de Bowman. Entonces va a ir siempre, primero por el túbulo contorneado proximal, después el túbulo recto proximal, túbulo delgado, que son estas tres partes, descendente, horquilla y ascendente, túbulo recto distal, este es el que forma la mácula densa. Ojo al piojo, nunca dibujan a este túbulo recto distal como que contacta con el polo vascular. O sea, en la realidad, esta porción de los túbulos renales, el recto distal, contacta con el polo vascular de su corpúsculo y ahí es que una zona se diferencia a mácula densa. Pero nunca lo van a encontrar dibujado así. Siempre lo dibujan así bonito y más claro. Y el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo conector. Este túbulo conector es el que yo les contaba, conecta la nefrona con el conducto colector. Ahora, todos los túbulos están formados por un epitelio y su lámina basal. Todos estos que ven que los dibujaron gruesos, por ejemplo, el contorneado proximal y el recto proximal los dibujaron gruesos. Bueno, eso quiere decir que es epitelio cúbico simple. Lo mismo con el túbulo distal, tanto la porción recta, el túbulo recto distal, como el túbulo contorneado distal, también lo dibujaron grueso, son epitelio cúbico simple. Entonces, todo el proximal y todo el distal, cúbico simple. Solamente la porción, el túbulo delgado, con su porción descendente, horquilla y ascendente, que le dibujaron finito, eso quiere decir que es un epitelio plano simple. Y acá hay un sinónimo. El asa de Henle es la parte que
baja a la médula. Vamos a ver más adelante que el parénquima del riñón tiene corteza y médula. Estas partes siempre, siempre, siempre están en la corteza. Las partes contorneadas y el corpúsculo renal. Y después de la parte contorneada, siempre los túbulos tienden a bajar hacia la médula. Esos túbulos que bajan hacia la médula se llaman en conjunto asa de Henle. ¿Quiénes lo forman? El túbulo recto proximal, el túbulo delgado, el túbulo recto distal. Esto no es siempre así, porque también vamos a ver que hay distintos tipos de nefronas que están como a distintas alturas. Entonces muchas veces las partes rectas de los túbulos proximal y distal, o sea, estas partes, también están en la corteza. Pero no hay como una definición del asa de Henle, solo decimos que son los túbulos que tienden a ir hacia la médula. Y son estos tres. Por eso, no por eso no. El túbulo recto proximal le podemos decir de dos formas, porque forma parte del asa de Henle. Entonces ustedes le pueden decir recto proximal o porción gruesa descendente del asa de Henle. Y al túbulo recto distal le pueden decir así, o porción gruesa, porque tiene epitelio cúbico simple, gruesa ascendente del asa de Henle. Y el túbulo delgado no tiene sinónimo, siempre es porción descendente, horquilla y ascendente del túbulo delgado. Ahora, nosotros podemos diferenciar muy bien al microscopio los túbulos proximales y distales. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el filtrado glomerular y se forma esa primera orina, pasan muchísimos componentes que son súper útiles y que no se pueden ir por orina al exterior, al inodoro. Se filtran moléculas de glucosa, aminoácidos, muchas cosas que les sirven al cuerpo y que los túbulos las tienen que rescatar. Entonces, el principal encargado de reabsorber los componentes útiles que atravesaron la barrera de filtración al espacio de Bowman son los túbulos proximales, tanto el contorneado como el recto. ¿Y qué especializaciones de membrana me dicen ustedes que necesitarían estas células epiteliales para reabsorber todos esos componentes útiles de esa primera orina? ¿Qué especializaciones de membrana apical necesitarían? Que aumenten la superficie de absorción. Perfecto, microvellosidades. Esa es una de las claves que vamos a usar para identificar los túbulos proximales, tanto contorneado como recto, de los distales. Miren esto. Este, por ejemplo, es un túbulo proximal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la luz del túbulo está como borrosa, como ocupada. Bueno, eso es porque está llena de microvellosidades. O sea, estas células epiteliales cúbicas tienen muchísimas microvellosidades en su superficie apical que hacen que la luz aparezca así, como borrosa o ocupada por algo. A diferencia de estos. Miren estos. Estas células tienen microvellosidades en su superficie apical, pero no tanta. Por eso la luz se ve amplia, clara, despejada. Yo deduzco entonces que estos son túbulos distales, contorneados o rectos, y estos son túbulos proximales, contorneados o rectos. De todas formas, esta es una imagen de internet y no sé si estará un poquito patológico este riñón, porque vean que el epitelio es como que se desprendió de la lámina basal. Quedó la lámina basal hermosa
pero el epitelio desprendido en el interior. No se lo suele ver así. Nosotros lo solemos ver así, como que el epitelio obviamente está adherido a su lámina basal. Pero bueno, se notaba bien la diferencia. La otra diferencia, de la cual nos agarramos para deducir si es distal o proximal el túbulo, es que estas células, las del túbulo proximal, al tener muchísima más actividad de reabsorción, tienen muchísimas mitocondrias. Y eso hace que el citoplasma se vea mucho más acidófilo. No sé si se nota tanto, pero vean que este citoplasma tendría que ser mucho más acidófilo que este, porque tiene muchas mitocondrias por la enorme actividad de reabsorción que tiene. Ahí les escribí para que lo tengan en cuenta, cómo diferencian los proximales de los distales, en base a las microvellosidades, cómo se ve la luz del túbulo, y las mitocondrias, cómo se ve, qué tan acidófilo se ve el citoplasma. Esta sí es una imagen de un rinocito sano, y vean que los túbulos contoneados proximales tienen una luz mucho más pequeña o borrosa, y los distales tienen una luz amplia y bien despejada. En este caso, no sé si saturaron de eosina el corte, pero los dos citoplasmas se ven súper intensamente acidófilos. Pero si se lo acuerdan, de teoría es una linda diferencia también. Acá tenemos dos corpúsculos renales, obviamente cada uno una nefrona distinta, y vean la mácula densa. Por eso yo les decía, no siempre se la ve como células cilíndricas en el corte, pero de teoría sabemos que son un conjunto de células originalmente cúbicas de ese epitelio, pero que se diferenciaron a cilíndricas. Bien, ¿y cómo se vería el túbulo delgado? Porque dijimos que todo túbulo proximal y todo túbulo distal y el conector son epitelios cúbicos simples. Y la única parte de epitelio plano simple era el túbulo delgado. Bueno, acá los vemos súper bien. Esos que tienen asteriscos son porciones delgadas del asa de Henle o túbulo delgado, pueden decirle como quieran. Y vean que son una o dos células epiteliales planas que forman ese túbulo delgado. Bueno, esta es otra forma de verlo, por ahí si tienen memoria más fotográfica. La nefrona está formada por corpúsculo renal y túbulo renal. El corpúsculo renal formado a su vez por glomérulo y cápsula de Bowman. Los túbulos renales formados por, o son los siguientes: el túbulo proximal con su parte contorneada y su parte recta, que también le podíamos decir porción gruesa descendente del asa de Henle. El túbulo delgado o porción delgada del asa de Henle, que era la porción descendente, horquilla ascendente. El túbulo distal con su porción recta, túbulo recto distal, o porción gruesa ascendente del asa de Henle, y el túbulo contorneado distal. Finalmente el túbulo conector. Ahora, mediante este túbulo conector, también de epitelio cúbico simple, varias nefronas se unen a un mismo conducto colector. Siempre recuerden, el túbulo colector, por ahí nos lo olvidamos, pero es uno de los túbulos que forman la nefrona, está al final. Y une toda la nefrona a este conducto colector. Los conductos colectores son estos que dicen TC. Como ven, también tienen epitelio cúbico simple. Estos son los que yo les contaba que modificaban la orina según el pH del cuerpo y el estado de hidratación.
y que junto con la nefrona entera formaban el túbulo urinífero, que era la unidad funcional del riñón. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las células epiteliales en la primera clase están tan unidas entre sí, tan yuxtapuestas, que es como que se borran los límites celulares. Bueno, acá hay una excepción. Vean que a estas células se le notan los límites celulares. Bueno, literalmente una excepción a esa regla general. Como lo que hablamos que en la tráquea la lámina basal se notaba muy gruesa y muy ácido. Hay dos tipos de células que no las diferenciamos al microscopio, que forman este epitelio cúbico simple del túbulo colector o conducto colector. Unas se llaman principales o claras y las otras se llaman intercaladas u oscuras. Las principales o claras tienen receptores para ADH. ¿Se acuerdan en qué glándula endocrina se secretaba la ADH? Que también le decíamos antidiurética o vasopresina. No, tenemos opciones. Adrenal, como decís vos, tiroides, paratiroides, hipófisis. ¿En cuál les suena? Adenohipófisis, muy bien. En realidad, en la otra parte de la hipófisis, en la neurohipófisis, que teníamos los axones de las neuronas formando la neurohipófisis, ahí es que se almacenaba y se secretaba la ADH. Bueno, yo les contaba, esta ADH va a ir al riñón a hacer efecto para regular el equilibrio hídrico del cuerpo. Bueno, acá viene a hacer efecto en estos túbulos o conductos colectores del riñón para ver qué tanta agua se reabsorbe o queda en la orina y se va al inodoro. Y después de estas intercaladas oscuras regulan el pH. Súper simples los conductos colectores. Bueno, sabiendo bien qué es una nefrona, qué es un túbulo urinífero y sus partes, ahora sí veamos el riñón. Es un órgano parenquimatoso, por lo tanto tienen parénquima y estroma. El parénquima, la parte del órgano que lleva a cabo la función, está dividido en corteza externa y en médula interna. Y el estroma, que es la parte que da sostén, es la cápsula de tejido conjuntivo denso e irregular, como toda cápsula, y un intersticio que es tejido conjuntivo laxo entre las nefronas. Acá vemos la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular y el parénquima dividido en corteza, que es esta parte de acá arriba, externa, y médula, que es la parte interna. Vean cómo acá dibujaron una nefrona como simple, el corpúsculo renal y los túbulos renales. Vean cómo distintas partes de la nefrona están formando distintas partes del parénquima. Yo les dije, el corpúsculo renal y principalmente las porciones contorneadas de los túbulos de la nefrona forman parte de la corteza. Y el asa de Henle es la que va a formar parte de la médula. Bueno, la corteza, para definirlo rápido, la corteza es la parte del parénquima que tiene corpúsculos renales. Nunca jamás en la vida van a encontrar corpúsculos renales en la médula. Siempre están en la corteza. El parénquima de la corteza se organiza en rayos medulares y laberintos corticales. Los laberintos corticales, a ver si... Ahí está. Los laberintos corticales son las zonas del parénquima de la corteza que tienen corpúsculos renales, que son estas pelotitas que ven acá, y porciones... Uy, se me fue internet.
que yo lo pongo acá al Canva. Ahí está. Bueno, decíamos que los laberintos corticales son las zonas de la corteza que tienen corpúsculos renales y túbulos contorneados, tanto proximales como distales. O sea, ¿cómo se llaman? Los laberintos corticales de la corteza son los que tienen estos componentes. Corpúsculos renales y túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Y los rayos medulares, que son la otra parte, son los que tienen túbulos rectos, tanto distales como proximales, y conductos colectores. Así se organizan los distintos componentes de la nefrona y los conductos colectores en la corteza. Laberinto cortical, túbulos contorneados y corpúsculos renales. Rayos medulares, túbulos rectos y conductos colectores. Es cómo se organiza, solamente cómo se agrupan las distintas estructuras en la corteza. Ahí donde dice RC, corpúsculos renales. Todos los túbulos que rodean los corpúsculos renales son túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Y ahí es que jugamos a diferenciar cuál es proximal y cuál es distal en función de la luz y la acidofilia del citoplasma. Y donde dice MR son los rayos medulares. No confundirse con la médula, es una zona del parénquima que tiene túbulos rectos, proximales y distales, y conductos colectores. La médula, en cambio, es la parte más interna del parénquima y que no tiene corpúsculos renales. Por eso, si bien describimos bien qué componentes hay en corteza y que en la médula, tengan clarísimo que los corpúsculos renales están en la corteza, nunca en la médula. Ahora, la médula, así como la corteza se organiza en laberintos corticales y rayos medulares, la médula se organiza en pirámides renales y columnas de Bertin. Pirámides renales son esas estructuras cónicas con la base que se enfrenta a la corteza y el vértice, que se llama papila renal, da con la pelvis renal. Esto verde que ven acá abajo son los cálices, ya son parte de la pelvis renal. Y las columnas de Bertin, en realidad, tienen los mismos componentes que la corteza. Y en el libro dice que es como si la corteza se hubiera como derramado entre las pirámides renales. Esto no le den tantas vueltas porque no le dan tanta importancia a las columnas de Bertin. Lo importante, el corte que siempre vemos nosotros es así. Vemos cápsula acá, corteza y pirámides renales de la médula. Nunca las vemos a las columnas de Bertin. Pero si las quieren mencionar, es una de las dos partes de la médula.
Ahora, la médula es re linda porque según las partes de las asas de Henle que tiene, porque ven qué pasa acá, miren cómo baja, está el corpúsculo renal, contorneo proximal, y ya baja el asa de Henle, sube el asa de Henle, contorneo distal, conector. Según las partes del asa de Henle que tiene la médula a distintas alturas, es que se divide en médula externa y médula interna. Y la médula externa a su vez se divide en banda externa y banda interna. ¿Qué pasa acá? Hay nefronas de dos tipos. Según la ubicación del corpúsculo renal, vean que algunos corpúsculos renales están más cerca de la cápsula y esas se llaman nefronas corticales o mediocorticales, y nefronas que tienen el corpúsculo más cerca de la médula. La médula arranca ahí donde están esos vasos sanguíneos horizontales, y de ahí para abajo sería médula. Y esto se corresponde con el largo del asa de Henle. Vean que las nefronas corticales o mediocorticales tienen un asa de Henle cortita, llega hasta ahí, esa de la derecha. Y las nefronas que tienen el corpúsculo cerca de la médula, las nefronas yuxtamedulares, tienen un asa de Henle larga. Eso que dibujan ahí es el vértice de la pirámide renal, la papila renal, ahí abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que hay nefronas de dos tipos y que tienen asas de Henle de distinta altura, vean, la pirámide renal sería este triángulo y dijimos que se divide en médula externa, esta de acá, y médula interna. La médula interna es la zona de la pirámide renal que solamente tiene porciones delgadas del asa de Henle. En cambio, la franja interna, esta de acá, de la médula externa, es la que tiene tanto porciones gruesas del asa de Henle como porciones delgadas. ¿Ven? Gruesas y delgadas. Y la franja externa es la que solamente tiene porciones gruesas del asa de Henle. Por eso decimos que la médula se divide en estas zonas según las partes del asa de Henle que tiene. Franja externa de la médula externa, solo porciones gruesas. Médula interna, solo porciones delgadas. Y franja interna de la médula externa, porciones tanto delgadas como gruesas. Y como ven, el túbulo, el conducto colector, que está recolectando orina de distintas nefronas, se extiende a lo largo de todo el parénquima, desde la corteza hasta la papila renal, que es el vértice de la pirámide renal. Ahí no me quedó nada. No. Eso. El conducto colector, que es el que recibe a través de túbulos conectores, orina de varias nefronas, se extiende desde la corteza hasta la papila renal de la pirámide renal. Y por eso le dan distintos nombres. No es tan importante, pero es para que no le den importancia justamente. Conducto colector cortical. Es la parte del conducto colector que está en la corteza. Conducto colector medular externo, medular interno y conducto papilaro de Bellini. Este sí es importante porque es la última parte y es el que perfora el vértice de la papila renal para volcar toda la sangre a la pelvis renal. Este es el conducto papilaro de Bellini, la última parte. Vean acá.
ahí están todos los conductos papilares o de Bellini perforando el vértice de la papila renal. Perdón, el vértice de la pirámide renal que se llama papila renal. Y la sangre se vuelca en todo ese espacio que se llama seno renal. Acá lo mismo. Ahí se ven todos los conductos colectores, todos esos, que se llaman conductos papilares o de Bellini, porque son los que perforan la papila para volcar la orina en el seno renal, que es este espacio. Ese tejido que ven abajo, todo esto, ya es el cáliz renal, que ya lo van a ver más adelante. Bueno, y acá, por si tenían dudas de dónde viene la arteriola aferente. Bueno, vean que la arteriola aferente, acá está entrando la cápsula y se está haciendo está haciendo glomérulo. Pero vean que vino de esta arteria, que vino de esta, que vino de esta. Entonces ahora vamos a entender el recorrido. Tenemos una arteria renal que entra al riñón, como siempre, una arteria para cada órgano. Cuando entra al riñón la arteria renal se divide en varias arterias interlobulares, que serían estas de acá. Esas se hacen arterias arcuatas. Esas se hacen arterias interlobulillares y de ahí, de esa arteria interlobular, es que salen todas las arteriolas aferentes que cuando entran a la cápsula de Bowman se capilarizan formando el glomérulo. Algunas diferencias entre especies tenemos. Fíjense que en bovinos y cerdos el parénquima sí está multilobulado, o sea, hay muchos lóbulos. Cada lóbulo tiene una pirámide renal y un poco de corteza. En cambio, la diferencia entre bovino y cerdo es que el bovino tiene también la cápsula lobulada, o sea, la superficie. Se nota que hay lóbulos. En cambio, el cerdo es unilobulado el riñón. Hay una sola médula y una sola corteza. No hay lóbulos cada uno con corteza y médula. Recopado eso. Bueno, hagamos 5 minutitos de recreo, chicos, y terminamos con las vías urinarias. ¿Les parece? Bueno, Fer.